Bloomberg internacional. Ya te posiciona, ya es posicionado. Es uno de los que yo pero mucho. Y recuerdo que paga el pato. Si la ronda no sale o las ventas no suben, es el peor. Es una enfermedad profesional. Si fallas en ventas o si fallas en finanzas, vas a la calle. Estáis en ello ahora mismo. Entonces esto es particular. Las veces se siente la preparación. Esto es así. Pero hay muchísimo más que lo que no, hombre, es que está dentro del calendario, o sea, tienen que venir. Además ha generado interés, lo ha dicho mucha gente, ¿eh? Y ha venido gente que no o sea, que no es del máster. Lo cual, ya te voy a presentar y luego ya yo me voy a quedar aquí, ¿vale? Y luego ya... Bueno, Arratsaldeon, si os parece... Bueno, Arratsaldeon eta hasiera emango diogu gaur ekintzailetza masterrak eta Executive MBAk batera antolatu dugun hitzaldi honi, Multiverse Computing, la revolución de la IA eficiente, bere CEO-ren eskutik, Enrique Lizaso, a quien, bueno, en nombre de los dos másteres, pues queremos dar todas las gracias por haber aceptado nuestra invitación un viernes por la tarde para compartir esta interesante experiencia. Y bueno, comentar al alumnado que llevamos ya varios años por estas fechas organizando una conferencia conjunta donde tratamos de acercar de primera mano la experiencia de una compañía que responde a un perfil un tanto particular, es decir, una compañía joven, desarrolladora de tecnología propia, con un modelo de negocio escalable y que por el momento en el que se encuentran pues tienen que afrontar unos retos estratégicos en términos de gestión bastante diferentes y singulares al de una compañía ya establecida, ¿no? Es un perfil de empresa que en el máster de emprendimiento estamos bastante acostumbrados a evaluar, quizás no tanto en el Executive MBA. Y yo creo que era complicado encontrar un mejor ejemplo en nuestro entorno que Multiverse Computing. Es un ejemplo de una empresa que representa muy bien este perfil que os acabo de describir. Si os parece, voy a presentaros a Enrique Lizaso, que él es el CEO de la compañía. Le estaba comentando cuando le he conocido ahora que lo primero que llama la atención cuando lees en LinkedIn es el eclecticismo, ¿no?, de su currículum académico y de su trayectoria profesional, porque fijaros, él es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra en el año 88, es doctor en Bioestadística, pero es que también tiene un grado de Matemáticas por la Universidad de Barcelona en el año 2005 y en 2010 obtiene el grado de Ingeniería Informática por la UNED. Y además, también como vosotros, cursó un máster MBA por IS Business School. Tras aproximadamente 20 años de experiencia en distintos puestos en banca en Cataluña, afronta su faceta más emprendedora. En 2013 es el CEO y fundador de BCN Paidós, una compañía, bueno, pues que aborda desde un enfoque diferente el tratamiento del déficit por atención e hiperactividad. También funda la compañía Opnix Health para la gestión de servicios sanitarios y durante los últimos 8 años es presidente de la comisión Quantum for Quants, que busca aplicar la computación cuántica a las finanzas cuantitativas, y también es fundador en 2018 de BlockTAC, una empresa que comercializa soluciones antifraude basados en tecnología blockchain, hasta 2019, momento en el que junto con otros socios se convierte en fundador y CEO de la compañía Multiverse Computing. Antes de dar paso a Enrique, me gustaría presentaros unas pequeñas pinceladas de lo que es Multiverse Computing. Yo me atrevo a decir que es una trayectoria espectacular.
Tened en cuenta que Multiverse Computing es una compañía tecnológica con sede en Donosti que se fundó en 2019 y que en solo 7 años ha conseguido convertirse en una compañía clave y de enorme proyección en la industria de la inteligencia artificial. Quizás hay que comenzar diciendo que se están generando muchas startups alrededor de la inteligencia artificial, pero hay pocas que sean desarrolladoras de tecnología para la industria de la IA, y eso hace que Multiverse sea una startup que entra dentro del cesto de lo que se conoce como las Deep Tech. Entre sus desarrollos más destacados está el de haber sido capaces de desarrollar una tecnología capaz de distribuir drásticamente el tamaño de los modelos de lenguaje, los LLM, que emplean los sistemas de inteligencia artificial utilizando fundamentos matemáticos inspirados en la tecnología cuántica. Y esta tecnología de compresión pues, ha permitido generar un círculo virtuoso muy interesante, porque reducir el tamaño genera aumentar enormemente la eficiencia, menor coste computacional y, algo importantísimo, la reducción muy importante de los costes de consumo energético, que es realmente uno de los grandes retos que tiene en estos momentos la industria de cara a los próximos años. A pesar de ser una empresa Deep Tech, Multiverse ya factura, y factura bien. Es capaz de resolver ya problemas de implementación de la IA en sectores estratégicos como el bancario, el logístico, el energético. Entre sus clientes cuenta ya con empresas como Iberdrola, Telefónica, Moody's o el Banco de Canadá. La compañía tiene la sede en Donosti, pero ya, estábamos hablando antes, cuenta con oficinas en Madrid, Zaragoza. Recientemente han abierto también sede en Barcelona y cuenta con presencia internacional en Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos. Me contaba ahora que tienen ya más de 500 empleados. Os recuerdo que la empresa se fundó en 2019. Y alguna cosita más, os diría que ha sido seleccionada por distintos programas de la Unión Europea como una de las scale-ups Deep Tech más importantes de Europa. El Gobierno de España ha seleccionado a esta empresa como una compañía clave para el desarrollo de una IA soberana en el continente europeo y, por tanto, para participar en proyectos tecnológicos de gran escala junto a otros países. Y en septiembre de 2025 ha sido incluida en el selecto Club Fortune Change the World dentro de las scale-ups más importantes del mundo para generar reducción de costes de energía en inteligencia artificial. El año pasado cerró una ronda de financiación de 189 millones de euros. Para quienes seguimos estos datos de cerca, sabemos que es un hito tremendo en el ecosistema de emprendimiento tecnológico en Euskadi y que yo sepa fue la segunda ronda de inversión más importante en España. Y estábamos hablando ahora que se ha filtrado en prensa que están en proceso de negociación en estos momentos de una ronda que podría alcanzar los 500 millones de euros. Bueno, pues con estas credenciales, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias por esto. Me han ofrecido un micrófono para estar de pie, entonces yo después de estar en el coche, me voy a quitar la americana, si me permitís. Sí, claro. Y bajar aquí abajo, que yo creo que será como... Entonces, efectivamente, yo soy el fundador, uno de los 4 cofundadores, ¿sí? Y el CEO de Multiverse Computing, ¿sí? Os voy a contar un poco la historia de Multiverse Computing y de dónde venimos, cuáles son los retos, cómo veamos nosotros al mundo de la AI, qué queremos hacer, ¿sí? Y bueno, un poco también la historia de éxitos y de fracasos también que hemos tenido por ahí. Tiene razón, el currículum mío es de alguien que no tiene ni puñetera idea de qué es lo que quiere hacer con su vida. Eso, pues que está claro que si tú has empezado por medicina, estás en un banco y luego haces matemáticas, eso algo no funciona bien dentro de la cabeza, ¿sí? Eso para mí yo no me doy cuenta, pero seguramente ya mi familia me dijo, tú algo no te has encontrado, chaval, te falta. Bueno, total, que yo estaba trabajando, la mar de feliz, en un banco, ¿sí? Que era un banco catalán, que luego era un ¿sí? Y yo era, de hecho, el director general adjunto. Así que venía con experiencia de la parte de IT, de la parte de planificación, de la parte luego de ventas, etc. Y en el 2012, pues llegó empezó en el 2008, una crisis financiera que yo creo que ha sido la más gorda que ha habido nunca,
me tocó hacer desinversión inmobiliaria en aquella época. Yo era también el director general adjunto. Aquello fue interesantísimo porque te permite hacer otras cosas. Y al acabar aquello, yo dije, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Alternativa A, pues seguimos en el sector financiero, pero entonces en Cataluña pues han quedado un par de bancos. Sabadell, que ya habéis visto que tiene sus problemas de tanto en tanto para sobrevivir, y CaixaBank. Pero me tenía que cambiar de empresa o irme con el BBVA a Madrid. Pero ya sabes, no es lo mismo. O sea, cuando te adquieres un banco adquiere otro, pues tampoco es que vaya a coger la cúpula de allá y la pones en la cúpula del nuevo. Eso no pasa nunca. Pero bueno, puedes optar por irte allá y vender tu alma al diablo y esperar que te llegue la prejubilación. Esta es una opción, opción A. ¿Sí? Opción B, y además para eso tienes que... Yo estoy casado, mi mujer es médico, entonces ella que cerrar su consulta, que abandonar las clases de la Universidad de Barcelona, que no sé qué. Bueno, pues tampoco es para eso, es para lo que te has casado. Y dices, bueno, pues ¿sabes qué? Yo quiero ser cabeza de león, no, cabeza de ratón. Sí, cabeza de león también. Pero, ¿vale? Y entonces digo, bueno, pues me gustaría hacer algo, porque ya que he estado mandando, pues me gustaría mandar algo mío. Entonces empecé, la primera empresa me acabó mal, se murió el otro socio. Entonces, claro, no te lo explica, no es un riesgo normalmente cuando levantas una empresa de estas. Pero bueno, ¿sabes cuando te dicen esto? Si viajas mucho, vivo los transatlánticos, muévete, porque si no tienes trombos y tal. Pues es cierto, también era médico como yo. Pero... dijo, bueno, pues vale, ya, de la primera ya se ha aprendido algo, ¿no? Entonces la segunda, dijimos, vale, la segunda me valió pues tenía un porcentaje pequeñito, sí, no era ahí, pero me valió para viajar pues prácticamente por muchos países del mundo. Como podéis esperar, el inglés de un médico de aquella época en Cataluña pues no es el que toca. Pero durante esa época pues estuve viajando por Estados Unidos, también por Europa, Rusia, me lo pateé mucho, era un tipo de producto muy financiero pero en medicina, China, ¿sí? Y eso te permite pues ver otras culturas, hablar, negociar, o soltarte un poco más en ese tipo de cosas. Luego eso me vino muy bien ahora, claro. Y fundé con otro socio BlockTag, efectivamente. De hecho, todavía sigue por ahí. Y BlockTag no iba mal, la verdad es que no iba mal. Pero así como ya te apuestos, que esto es un defecto que también tenemos los emprendedores algunos, pues empiezas a fundar más cosas y fundamos con otros, pues Multiverse. Ahora os explicaré cómo. Hasta que la primera ronda de Multiverse, aquello correció demasiado, llegaron allá y te hacen la pregunta que cuando has abierto varias empresas, más temes, que es, bueno, ¿y aquí quién trabaja? ¿Sí? Entonces, si tú estás pidiendo dinero a él y te dice, ¿y aquí quién trabaja? Solo hay una respuesta, solo hay una. Y hay que darla en microsegundos y esa, trabajo yo, 100%. ¿Sí? Porque si no es, pues no te voy a dar dinero si tú no trabajas aquí. Entonces hubo que decidir. Y me decidí por una empresa que era Multiverse. Entonces, en la otra llegamos bien, o pasé las participaciones al otro socio, etcétera, etcétera. Multiverse nos conocimos, como salimos en varios sitios, eso es famoso, porque siempre lo repetimos todos, nosotros somos modernos, somos dinámicos y nacimos en un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, había un grupo de WhatsApp que dependía de la asociación esta sin ánimo de lucro, de Quantum for Quants. ¿Sí? Y entonces allá era pues para explicar cómo de brillante iba a ser el futuro con la computación cuántica, porque va a ser realmente bueno. ¿Vale? Entonces nos divertíamos mucho, no cobrábamos nada, hacíamos charlas, lo explicábamos, tal, etc. Perfecto. Y entonces el otro co-founder, que es Romano Rus, que es este sí que es físico teórico, ¿sí? Yo soy solo matemático, a mí me dejan hablar, me consideran una cosa rara en la parte de pues y otro, Sam Muyel, otro cofundador, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un paper científico, pero de verdad, que luego se publicó en el Physical Reviews, sobre cómo puedes utilizar la computación cuántica para problemas financieros? Y dice, pues es una buena idea. Hicimos el paper. Vale. Como pasa siempre, si es not for profit, es decir, que no pagas nada, 17 personas se había en el grupo. No trabaja ni Dios. Al final trabajaban solo 4, que son
Fueron los fundadores de Multiverse. Pero bueno, eso nos permitió, porque nos conocimos en el 17, pues el que adaptarnos unos a otros, conocernos, que luego no haya este tipo de conflictos personales que puede haber muchas veces entre fundadores y que destruyen las empresas, el que cada uno coja su parcela dentro de la empresa y nos coordinemos, etcétera, etcétera. Bueno, el paper fue un éxito, pero fue un éxito de los buenos, científicamente. O sea, no solo es que se publicara, es que llamaban del Morgan Stanley, de JP Morgan, ¿sí?, al despacho de Román, y nosotros, oye, ¿y esto cómo lo veis? Y esto no sé qué. Y dices, joder, esto... Román me decía, ¿pero esto es normal? Y digo, no, Román, esto no es nada normal. O sea, a mí no me han llamado en la vida los de Morgan Stanley de Estado de Nueva York para preguntarme de esto. O sea, vale. Bueno, entonces nos invitaron, eso fue curioso, nos invitaron a una aceleradora que es el Creative Destruction Labs. ¿Sí? Ahora lo de destrucción creativa también es más famoso, anda un premio Nobel y todo, con estas cosas, con estos nombres. Nos invitaron a Toronto y dijeron, oye, habéis hecho esto, tenemos un stream de Quantum, ¿sí?, de tecnologías cuánticas aquí en Toronto, ¿por qué no venís? Esto depende de la Universidad de Toronto, que tiene un nombre, y ya está. Fuimos allá y nuestro paper se lo estaban dando a las otras empresas, ¿sí?, para que supieran dónde tenían que trabajar. ¿Sí? Nosotros no teníamos ni empresa, pero incluso para nosotros esto era evidente que si se lo estaban dando, alguien estaba haciendo el canelo. ¿Sí? No podíamos ser más que nosotros. Solo hay una situación similar, que es posible que os pasa. Si vas al zoco y compras algo después de regatear, si al final del regateo te dan una tarjeta para que lo enseñes a tus amigos, eso quiere decir algo. ¿Sí? Que es que eres un buen cliente, has pagado un buen precio. Por tanto, eres un primo. Pues eso es lo que nos pasó a nosotros allá. Dijimos, bueno, pues somos unos primos tremendos. Dice, bueno, pues nos quedamos en el bootcamp, porque nos lo ofrecieron. Pagaban el alojamiento en un colegio mayor, que aquello era la leche en agosto para el bootcamp. Y allá, o sea, yo venía, claro, de finanzas, pero sinceramente, o sea, no sabía nada realmente de cómo había que empezar con las startups y tal. Y nos humillaron, cada vez que nos presentábamos, nos humillaban. O sea, recuerdo que tenías que ir, te enseñan pues lo típico, pues ya lo que ahora todo el mundo sabe, hacer pitches y todas estas cosas. Entonces tenías que ir allá y explicar tu pitch. Entonces, y recuerdo uno que eran todos seniors, seniors executives, porque en Toronto iba todo lo que había en Estados Unidos o que podía relacionarse con Quantum, estaban desde el Departamento de Defensa, el de Energía, IBM, todos. Había también, yo creo que se puede, bueno, no voy a decir el nombre porque como lo estáis grabando luego me pueden meter en problemas, pero había una compañía enorme de videojuegos. Cuando digo enorme, es uno de estos nombres que tenéis, o sea, os habéis gastado el dinero vosotros en ello, ¿vale? Y cada vez que íbamos allá, empezábamos a hablar, yo bla, 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 el tío cogía el móvil, se giraba y empezaba a jugar. Un día, es un poco estresante eso, cuando estás haciendo el pitch que te hagan esto. Joder. Dice, pero será este desgraciado, no, es que falta de educación, no sé qué. Ibas otra vez y lo mismo, me cago en la mar. O sea, lo teníamos crucificado. Y luego hasta que pillamos dices, claro, es que, como les dijeron, si tu historia apesta, tu startup apesta. O sea, lo que estábamos, un mensaje un poco intenso, el que nos comunicaba, pero es que lo que decíamos no tenía mucho interés para él. Bueno, pues así, una y otra vez, pues empezamos a hacer eso. Y allá nos encontramos, cosas de la vida, pues con nuestro primer inversor, nuestro primer lead investor, en una ronda que allá suelen utilizarse safes, que es una especie de convertible, y aquí pues son un préstamo convertible. Era francés, es Quantum Nation. En aquel entonces era más europeo, ahora son mundiales, o sea, están por todos los lados. Y decimos, bueno, pues vamos a fundar una compañía. Perfecto. ¿Y dónde la fundamos? Bueno, pues habíamos tomado un poco de dinero gratis, a cambio de nada, de estos gratis, de Fomento de San Sebastián. Entonces,
Creo que eran 50.000 euros, de los cuales 17.000 eran cash y lo otro era contrafactura y que te lo hicieras y tal y cual. Entonces, porque queríamos ir a Toronto y eso, pues no pagarnos el billete y bueno, estas cosas. Y nos dijeron, hombre, si coges dinero, si montas una empresa, montadla aquí. Bueno, yo creo que han sido los 50.000 euros mejor invertidos de la historia de San Sebastián en toda su vida. Vale. Total, que los franceses nos dijeron, bueno, y para que veáis cómo van las cosas también en Toronto, la Universidad de Toronto, la UT, pagó una segunda multiverse. El papeleo, quiero decir, pagó, y que se montó en Canadá. Así que teníamos 2 multiverses, cosa que tampoco es normal. ¿Sí? Entonces los franceses nos dijeron, bueno, si yo voy a invertir dinero, una de las 2 compañías tiene que ser la matriz, naturalmente, tiene que ser la que tiene las... Dice, y nosotros estamos en Europa y a nosotros nos va bien por la política de inversiones que la compañía, la matriz, sea europea. Así que es un poco triste, pero así es como Multiverse, adalid de ahora de lo que es la europeidad y la soberanía europea, pues en aquel momento pues fue por esta razón. Bueno, al final tenía que ser así. Y llegamos a San Sebastián con una compañía que no tenía nada, tenía 4 fundadores magníficos, yo entre ellos. Teníamos unos PowerPoints que estaba bien. Sí, y teníamos unas ideas que, o sea, cuando las explicábamos, pues había que tener cuidado porque la mayor parte de la gente no pillaba qué queríamos hacer con unos ordenadores cuánticos y eso. Bueno. El hecho de tener un inversor francés también, eso estabilizó un poco el valor de la compañía, era más grande que lo que es habitualmente en el País Vasco y sobre todo en Guipúzcoa, en aquella época. Ahora ya empiezan a ser rondas ya más alineadas. Pero era para ver algunas de las caras cuando explicábamos qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que teníamos y qué es lo que iba a haber. Bueno, así las cosas, entramos y hacemos una compañía, Multiverse Computing, que se dedicaba a aplicar la computación cuántica en finanzas. Exactamente en finanzas. El paper era de finanzas, pues finanzas. ¿Vale? Utilizábamos 2 tipos de tecnologías. Y hacíamos 2 cosas. Una, programas para ordenadores cuánticos puros, ¿sí? Y viniendo de Canadá, enseguida tuvimos agreements pues, con IBM, por ejemplo, pero IBM lo conocimos en Canadá al comienzo. Podíamos acceder, de hecho, a recursos que no estaban disponibles en otros lados, que no estaban disponibles a veces en España, por ejemplo. Y teníamos acceso a D-Wave, otra compañía que hace annealers, teníamos acceso a Rigetti, etcétera, etcétera. Una serie de tecnologías que eran brutales. Y, por otro lado, sí, lo que teníamos eran lo que se llaman las soluciones inspiradas en la cuántica. En nuestro caso, eso se refiere a un aparataje matemático que se llaman tensor networks, no es TensorFlow. Eso son multiplicaciones y cálculos masivos de tensores entre ellos. ¿Por qué? Porque Roman Orus, el co-founder más senior científicamente, que viene de Mainz y estuvo en el Max Planck y en Brisbane y en todos los lados y tiene miles de citaciones, pues entonces lo que tenía, este tipo de tensor networks se utilizan para hacer un benchmark de los ordenadores cuánticos, para ver si son suficientemente rápidos o no. ¿Sí? Se considera que si las redes tensoriales, los tensor networks no pueden ser más rápidos, mucho más rápidos, no pueden ser más rápidos que un ordenador cuántico. El ordenador cuántico para ese tipo de problema ha alcanzado lo que se considera la supremacía cuántica. Ningún ordenador en el futuro podrá superar a eso. Esto es una carrera que no para nunca. Un ordenador cuántico mejora, entonces los tensor networks aplicas otros tipos de soluciones, mejora, etcétera, etcétera. A largo plazo el ordenador cuántico va a ganar, pero a corto y medio plazo, hoy por hoy, pues no. Pero esos tipos de tensor networks son las soluciones más rápidas y eficientes para algunas cosas. Y como veremos, dice, por estos azares del destino, pues eso se puede aplicar a la inteligencia artificial. No es que nosotros viéramos que allá está la inteligencia artificial, vamos a aplicar esto y vamos a ganar. Ya veis que aquí, pues esto parece mi carrera profesional o mi educación, que vamos de un lado a otro. Pero bueno, las cosas son así. Lo que pasa es que tienes que saber identificar cuándo están las oportunidades. Vale, volvamos.
computación cuántica para finanzas. Perfecto. Y tenemos el primer cliente, BBVA, y luego conseguimos otro y más. Entonces llegan los de energía y dicen, oye, pensamos, a compañías de energía, pensamos que podéis aplicar vuestra tecnología también a estos problemas que nosotros nos estamos encontrando en la transmisión de la electricidad, que ahora todo el mundo sabe de qué va, que es un problema, bla, bla, bla. Y nosotros les dijimos, no, porque tenemos que tener foco. Y es muy cierto, sí, pero ya veis que lo del foco lo dijo la persona equivocada. ¿Sí? Entonces dicen, va, la siguiente vez. Oye, vuelven al cabo de tiempo esos. Es que tenemos estos problemas, que seguro es lo mismo, que no, que hay que estar foco, y los inversores nos lo están diciendo. Vale. La tercera vez dicen, chicos, que pagamos. Claro, entonces es diferente, ¿no? Entonces tienes el dilema de, joder, ¿me disperso o no? Y dices, bueno, vamos a ver. Estos son infidelidades. Una vez no pasa nada. ¿Vale? Entonces dices, bueno, pues vale, venga, ya está. Lo hacemos, pues que era lo mismo, sí, efectivamente, que aquello, los problemas de optimización eran idénticos. Vale, tal. Entonces vuelve otro. Oye, ¿y si hacemos otro? Bueno, la segunda vez es más fácil, ¿no? Porque ya no tienes ese problema moral de la primera vez. Eso sigue siendo un problema moral de foco, pero bueno, esta segunda vez ya te cuesta un poco menos. Y la tercera vez es que estás echado a perder. Ya te has ido a lo malo. Y la tercera vez ni preguntamos, claro que sí, hombre, venga, vamos a hacerlo. Total, que dijimos, bueno, Multiverse Computing lo que realmente hace es aplicar soluciones cuánticas y impuestas en la cuántica para los principales problemas del mundo. ¿Vale? Ya veis que está bien. Entonces nos preguntan, vale, ¿y exactamente esto de los principales problemas del mundo de qué va? Dice, pues claro, pues verás, lo que nosotros nos encontramos son problemas de optimización, que es cierto, por ejemplo, la optimización de una red eléctrica, la logística, sobre todo optimizaciones financieras y tal. Tenemos un stack para Excel, que lo puedes utilizar directamente desde ordenadores cuánticos. Y porque nos apareció, esto fue una cosa que empezamos a hacer con Crédit Agricole en Francia, que fue un proyecto gordo para inteligencia artificial. Dice, ¿y por qué? Pues porque hay algunos algoritmos de inteligencia artificial que te permiten ver los problemas, en computación inspirada en la cuántica, que te permiten ver los problemas de inteligencia artificial de una manera determinada, diferente, un poco diferente. ¿Sí? Y que tienen algunas características que son guays. Por ejemplo, convergen más rápido. Y esto que convergen más rápido se puede leer de dos maneras. Dice, puedes entrenar más rápido una red neuronal o también puedes alcanzar una precisión similar, dice, con el mismo tiempo, con menos datos a veces. Eso se puede hacer. Dice, bueno, esto es importante. Pero un día, pues vienen los de Bosch y dijo, tenemos un tema de un sistema de inteligencia artificial en una planta, ¿sí? Y aquí los recursos que tenemos allá son los limitados, no queremos ir al cloud porque hay latencia y en una planta pues hay lo que es. Eso tiene que ir más rápido y dijimos, no, nosotros sabemos hacer eso mejor. Esa es la otra cosa que te enseñan en Canadá. No lo que llegamos a hacer tan bien como la Startup Nation, eso tiene un nombre, se llama chuspa. ¿Sí? Y eso significa autoconfianza extrema. Esto es algo que... Esto, aunque no lo parezca, este es un recurso psicológico que es la pera. No hubiera creído en él si no lo hubiera visto cómo funciona en Canadá, en otros lados. Con menos cosas eran el doble de fantasmas que yo, y eso no podía ser. ¿Vale? Bueno, pues resulta que le dijimos, hacemos eso, y lo hicimos. Y funcionó bien. O sea, ¿cómo funcionó? Pues básicamente les comprimimos el modelo de lenguaje y desarrollamos una serie de algoritmos que venían en Tensor Networks que luego se podían aplicar, que luego os explicaré, los hemos aplicado en un ordenador cuántico real, en el System 2, que hay en San Sebastián. Pues era más rápido y la precisión era similar y era la leche. Bueno,
Así que empezamos también a comercializar eso. Entonces, Multiverse Computing resuelve los principales problemas del mundo utilizando técnicas de optimización y especialmente inteligencia artificial. ¿Sí? Pero claro, seguíamos creciendo y seguíamos haciendo rondas. Porque aquí una cosa es, la otra cosa que aprendes o que nos enseñaron es levantar fondos, por raro que parezca. No es que tú tengas un proyecto, entonces levantas fondos para tirar ese proyecto. No, levantar fondos es una actividad estratégica tan buena como ventas. Particularmente en algunos sectores, ¿sí? Como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eso te permite acometer proyectos más grandes, crecimiento más grande, ¿sí? Más rápido, y además te sitúa la valoración de la empresa. Y la valoración de la empresa es importante porque gestionar una empresa como esta es fácil. Lo único que tienes que hacer es dar a tus inversores un retorno de 3 veces cada 18 meses. Entonces, los inversores, si sus participaciones valen 3 veces más, pues están contentos. Entonces te dejan hacer lo que creas. Eres un visionario, lo ves, ¿sabes? Una y otra vez. Pero si fallas, entonces tienes un problema. Por tanto, levantar fondos es una actividad que, y por eso estáis viendo también, tanto levantar fondos, que hay que dar eso, y hay que dar oportunidades de salida a los inversores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el funding es una actividad estratégica y además esa, por mucho que tengas un equipo de funding, recae en el CEO. Los inversores quieren ver al CEO, quieren ver la cara del tío que se va a gastar tu dinero. Y si ese tío es serio o no, o tiene ideas, o todo eso. Bueno, seguimos levantando, seguimos haciendo, seguimos creciendo. Eso te lleva a revenues. No sé si tener revenues es bueno o es malo, sinceramente. Todavía me lo planteo. ¿Sí? Porque dices, si estoy lanzando cohetes, sin tener revenues, tengo unas valoraciones tremendas. ¿Sí? Y en el momento en que tienes revenues, entonces te meten en las métricas de revenues y entonces sí que hay que sudar, hay que correr, entonces sí que hay que vender. ¿Sí? Entonces nosotros estábamos muy contentos por tener revenues hasta que descubrimos que joder, la vida con revenues es dura, que tienes que multiplicar, si tienes que multiplicar el valor de la empresa por 3, pues tienes que multiplicar los revenues por 3. Luego veremos si es necesario multiplicar los beneficios por 3 o no, de momento. ¿Vale? ¿Vale? Así las cosas, un día nos planteamos, oye, y sí, esto fue en el 2024, joder, pues esto va bien, pero, oye, ¿podemos comprimir un modelo de lenguaje? Esto es la catedral de los sistemas de la inteligencia artificial. Esto es complejo, esto es duro, esto es difícil. Dijimos, pues no sé, vamos a intentarlo. Venga, tenemos un departamento de research. ¿Sí? Entonces vienen los del departamento de research y me dicen, sí señor, sí que podemos comprimir un modelo de lenguaje. Vale, perfecto. ¿Cuál vais a hacer? El Llama el 2.7. Estaba en aquella época. Bien. ¿Y esto cuánto va a costar? Esto. Comprimir un modelo, el Llama, pues yo creo que nos costará 50.000 euros, una cosa así. Bueno, es dinero, pero eso no es nada. Dice, ¿y cuánto? No será nada, en 2 semanas lo tenemos. Bueno, pues experimentamos. Nosotros no solemos experimentar mucho. Si experimentamos es siempre en algún proyecto raro, pero... Bueno, segunda lección. No hagáis nunca a los de research. ¿Vale? Ni fueron 50.000 euros, los tíos ya iban por 300.000 y aquello seguía subiendo eso. Ni fueron 2 semanas, al cabo de un mes y tal. Aquello era... Pero bueno, tío, a ver, Said, me estás enredando. Bueno, pero... Al final lo consiguieron, salió allá las primeras métricas y digo, joder, pues esto, pues al final sí que se puede. Sí, salió un pelín más caro, ¿sí? Pero bueno, teníamos algo. Entonces, ¿y esto para qué debe valer? Cuando te haces esta pregunta ya significa que algo has hecho mal. Normalmente va al revés. Tú preguntas a ver qué es lo que quieres hacer y luego lo que cuesta. Pero, bueno, cagada del CEO. ¿Eso lo tenía que haber parado antes o no? Pero ya estábamos. Así que volvemos a los clientes y les decimos, bueno, esto está así, lo hemos comprimido y tal. ¿Y eso qué compresión? ¿Qué significa? Bueno, pues que le hemos quitado pues, la mitad de los parámetros del modelo, de hecho un 70% de los parámetros del modelo, y luego en tamaño pues lo hemos cuantizado, que es lo hemos salvado con nada precisión, pero lo importante es el número de parámetros.
Dice, entonces el número de cálculos, claro, el número de cálculos hacemos pues un 70% para abajo. Y dice, o sea que el modelo es más rápido. Y este modelo consume menos electricidad. Sí. O sea que podéis hacer un 50 o un 70% más barato la inferencia. Sí. Pues chicos, sois tontos. Esto vale para mucho. Dijimos, vale, pues ya está. Pues Multiverse Computing lo que hace es eficientar la inteligencia artificial. Ya veis cómo la gente nos dice a veces, habéis pivotado mucho. Dice, nosotros no hemos pivotado nada. Lo que pasa es que estamos en el centro del universo y el resto del universo gira alrededor nuestro. Pero nuestra solución siempre ha sido la misma. Sí, bueno, es una pequeña mentira, pero sí que es cierto que veis cómo vamos haciendo un foco en una cosa, ¿sí? Y que de repente nos encontramos con que estamos en el problema de la energía, y el problema de la energía se puede interpretar con que tú puedes distribuir tus soluciones en inferencia, cuando en tiempo de inferencia con un LLM o lo que sea, a la mitad de precio o menos, al 70%, y ahora esto tiene mucha importancia, pues lo que necesitabas 2 NVIDIAs a veces, ¿sí? Para dar una rara solución, pues igual necesitas la mitad. Los modelos son muchísimo más pequeños. Y ahora todavía más con lo que ha sacado Google, que eso va para el contexto. Así que teníamos, por un lado, si la gente quería utilizarlo desde el cloud, ¿sí? Vale, pues entonces podemos poner la mitad de precio. Y si la gente lo quiere hacer on-prem y comprarse sus NVIDIAs, porque hay gente que se dedica a esto. Antes eran los de defensa, pero ahora es todo el mundo. Porque a la vista de que los data centers en Oriente Medio pues arden también como las refinerías, pues esto, pues igual hay que tener más data centers o más pequeños. Pero si son más pequeños, entonces hay que poner modelos que puedan correr en data centers más pequeños. Pues ahora eso es soberano. Pues claro, la mitad de CAPEX. Bueno, qué guay. Entonces, y dices, pero entonces, y si lo pones en un data center grande donde la energía es el constraint más gordo que hay, o sea, los data centers grandes no los puedes poner donde te dé la gana y llevar la electricidad. Quiero decir, si un data center te consume 1 gigawatt, como los americanos y como los que vendrán en Europa, pues pasar 1 gigawatt desde un lado del país hasta el otro, pues vas a tener problemas de transmisión de energía fijo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se ponen los data centers? Donde están cerca de los generadores de electricidad. Por eso Aragón tiene tantos. ¿Y qué electricidad pueden consumir? Pues la que hay. La que hay. Entonces les dices, bueno, pues si tienes modelos más eficientes, pues entonces con la misma electricidad, en el máximo, en el extremo, tú puedes proveer el doble de capacidad, ¿sí? Para algunos modelos. Y dices, claro. Entonces la gente empieza a ponerse feliz. Dice, y nosotros más, claro. Entonces dices, bueno, pues a esto nos dedicamos entonces. Hacemos el hecho de hacer los modelos más eficientes, ¿sí? Los metemos ahí y seguimos creciendo, ¿vale? Entonces dices, vale, pero antes de la ronda, la última ronda era de 38 millones de euros antes de esta gorda que mencionamos. Lo que pasa es que para ir a cazar este oso tan grande, igual necesitamos una escopeta más grande. Bueno, no sé si ahora se lleva mucho lo de cazar, pero bueno, si no ponéis el ejemplo que queréis. Y dices, bueno, pues tenemos que levantar una ronda grande. ¿Y cómo haces eso? Joder. Además, en Europa, donde nos faltan fondos, experiencias, la que queráis. O sea, tenemos denegaciones siempre que hemos ido. Bueno, una cosa que ya sabéis es que cuando tú vas a buscar funding, pues tienes que tener resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que tú lo explicas y es uno, tú lo explicas y es uno. Entonces, hasta que tienes el lead investor, y entonces, si el lead investor tiene un buen nombre, entonces, a partir de ese momento, tú lo explicas. Si es un sí, entonces lo cierras y luego, después de cerrarlo, todavía tienes gente que quiere entrar y entonces tienes el gustazo de poder decir, lo siento mucho. ¿Sí? Vale. Pero eso vale para rondas de 30, bueno, ahora 60 millones y así se pueden levantar en este país, no pasa nada. Pero queremos levantar una que signifique algo, 150 millones. Vale, ¿cómo se hace eso?
Pues las métricas. Buah. ¿Qué métricas se deben llevar aquí? Y esto es importante. Dice, la métrica define qué es lo que tienes que hacer y define luego el multiplicador que te van a aplicar para la valoración de la empresa. Esto es crítico. Estas son de estas decisiones críticas. ¿Vale? Y dijimos, bueno, pues en aquella época, en el año pasado, todavía no habían salido las métricas de AI y todo el mundo iba con el software as a service, que son revenues, pero entonces tienes que tener licencias y licencias recurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la Biblia del software, o era. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que podamos hacer? Porque las métricas, bueno, sí, podemos tener algún acuerdo gordo con algún acuerdo estratégico. Dice, vale, ¿con quién queréis hablar? ¿Con quién lo necesitamos? Bueno, pues no sé, digo yo, ¿a quién se dedica aquí son empresas grandes? Pues Amazon. Amazon, AWS. ¿Vale? Esto es una buena... Vale, pues vamos a conseguir un acuerdo con estos. Dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Joder, la leche, porque no, ya habíamos tenido contactos, entonces sí, unos te hacen caso, otros no, pero bueno, te puedes imaginar. ¿Sí? Tampoco estamos precisamente en Silicon Valley. Sí, y no hablo de Guipúzcoa, no hablo de Euskadi, no hablo de España, hablo de Europa. ¿Sí? Bueno, pues nada. Necesitamos capacidad de computación para comprimir los modelos. Pues no sé, vamos a decirles que necesitamos 200 millones de euros de horas de GPU. Bien, no tenemos 200 millones de euros, no, pero tenemos un buen producto y queremos hacerlo. Esto para que veáis la chuspa que hay que tener, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando vas con una cifra de estas? Pues que esto normalmente supera los niveles nacionales de aprobación. ¿Vale? Entonces, ¿dónde te envían? O te envían a EMEA, o en algunos casos, en algunos sectores, te envían a Seattle. ¿Vale? Así que, de golpe, estás tú, te están diciendo, vente a Seattle, tenemos que hablar de esto. Entonces nos dicen, bueno, ¿y cómo voy? Claro, 200 millones tampoco es tanto en GPUs, ¿sí? O en aquella época, ¿sí? Pero te dicen, bueno, pues espérate, te voy a clasificar como empresa de no sé qué programa de AWS, de nuevos campeones, de yo qué sé qué. Eso, entonces era de AI, o sea, no sé qué, de AI, y vente allá. Y fuimos allá, y dices, pero tú no querrás acelerar una empresa que en aquel teníamos 100 o 150 empleados, no querrás de verdad acelerar una empresa de 150 empleados, eso ya ha pasado. Dice, tú, apúntate, chico, y presta atención. Nos apuntamos, somos seleccionados, había 4.000 empresas, naturalmente ganamos allá, vamos allá y según llegamos a Seattle nos dicen, vamos a hablar de lo nuestro. Vale, tú ya estáis acelerados. ¿Vale? Empezamos a hablar del deal. El deal era básicamente, yo te compro GPUs, tenemos un acuerdo estratégico y tú me ayudas a vender. Eso lo hacen. Me ayudas a vender, tienes un programa de cost-selling que luego tienen sus cosas. Y posteamos unas fotos allá de nosotros. Según posteamos, al día siguiente nos llaman y nos dicen, oye chicos, que sabemos lo que estáis haciendo. ¿Por qué no venís al otro lado del lago y y tenemos una conversación tranquilo? ¿Quiénes serán? Microsoft. Bueno, vale, ya estás, vale, ya has llegado arriba. Sí, al menos tienes la interlocución que tienes que tener. No vale un duro de momento, al contrario, vas a deber un montón de dinero después de eso, pero claro, vas allá. Y entonces empiezas a montar. Y dices, ¿y podemos tener un acuerdo de comercial, co-selling y tal? Y los dos dicen que sí, y lo vas preparando. Entonces tienes una ronda donde tienes un producto que se han mirado estos tipos, que lo han validado, y otros clientes, que tiene extracción comercial, que se aplica para unas cosas, o para unos problemas son gordos, y que los dos principales actores en aquella época de hyperscalers y todo eso te dicen que van a vender contigo. Claro. De golpe y porrazo, eso es diferente. Bueno, luego te dan los problemas. Tienes que levantar la ronda y, por tanto, otra vez lo de siempre. Venga, lead investor. Pero ya es diferente. Ya es diferente. Tienes muchos rechazos, pero tienes mucha gente que quiere estar. Entonces, al final, en esa ronda, pues hubo varios lead investors. En ese caso fue JP Bullhound en la ronda. Y luego sigue llegando.
la gente. Y de hecho la ronda acabó en 188 porque paramos, porque nosotros aceptamos diluciones muy gordas. Normalmente, en algún momento tú tienes que decidir qué parte quieres que vender del capital. Eso sí que lo tienes que decidir. Y aquí hay varias líneas de actuación. Una es, creces mucho, tomas dinero, creces tanto como puedes y te vas diluyendo. Pero entonces los valores de la empresa tienen que ser mucho más elevado. ¿Sí? Y la otra es, pues vas descremando. Tenéis que saber qué queréis hacer. Y en algunos casos también tienes que decidir si esto lo quieres hacer como si fuera una empresa de la Startup Nation, llegar a 400 millones de euros o de dólares o 1.000 y venderla, o quieres seguir adelante. A veces lo puedes hacer y otras, Multiverse, pues ya no lo puede hacer. Ya lo explicaré por qué. ¿Vale? Bueno, nosotros decidimos ir a por lo grande. Y claro, esta ronda fue pues sonada. También entró el Estado en una parte minoritaria. Esto es una ronda europea, que quiere decir en Deep Tech que normalmente la mitad suelen ser fondos públicos. En nuestro caso o está el Gobierno de España, está el Fondo Soberano Italiano, tenemos capital del Estado italiano, y está sobre todo fondos del Banco Europeo de Inversiones. Eso no puede superar el total de la ronda un 49%, ni puede superar todos los fondos, directos o indirectos. Indirectos quiere decir a través de otros fondos de inversión. La mitad del capital no puede estar en manos públicas. ¿Sí? Porque hay una normativa europea sobre competencia que evita esto. Bueno, pues así las cosas. Claro, hacemos esa ronda y la verdad, sonada. Y entonces nos damos cuenta que hemos metido la pata. Dice, joder, tío, has metido la pata con una ronda de 188 millones de euros, lo vuestro es lo vuestro es de nota. Dice, claro, entonces lo vemos, dice, claro, tú puedes comprimir los modelos, ¿entiendes? Y entonces ahorras la mitad de energía y, como he dicho, puedes suministrar a través de las APIs pues, a la mitad de precio las soluciones, y también a los que tienen on-prem y quieren construirse sus pequeños o grandes data centers van a utilizar menos NVIDIAs o pueden duplicar el outcome. Dice, pero claro, tú puedes incluso comprimir mucho más los modelos. Dice, ¿los puedes meter en dispositivos? Y digo, pues sí, el modelo será tonto. Sí. De hecho, nuestro primer modelo, que todavía lo tenemos, es el Superfly. El nombre se lo pusimos porque es muy gracioso, porque cabe en el cerebro de 2 moscas de la fruta, conexión a conexión. ¿Sí? Pero, bueno, si crees que le vas a preguntar algo a una mosca y te va a contestar algo o con mucho sentido, pues debería verte un médico. ¿Vale? Pero tú hablas con él y a inglés lo habla mejor que si lo hubieran enviado de pequeño a Irlanda. O sea, habla un inglés perfecto, la puñetera mosca. ¿Y los modelos un poco más grandes para qué valen? Pues, perdón. Esto pues lo puedes meter en dispositivos. ¿Lo puedes meter en un iPhone? Sí. ¿Lo puedes meter en un Arduino? Dice, sí. Bueno, hay una pequeña trampa. Es un Arduino de los nuevos. Que no es lo mismo que el Arduino de los viejos que había. Pero bueno, es un Arduino, ¿vale? ¿Le interesa a Qualcomm? Sí. ¿Le interesa a HP? Claro, pues suministramos modelos HP. Porque la gente no quiere que cuando haces determinadas cosas, pues eso vaya pasando por el cloud. No lo quieren ni los americanos en algunos casos. Si tienes una conversación confidencial, eso de que pase por el Zoom o por otro lado y vaya a pues no estás nunca seguro, por mucho que te digan. Los europeos somos todavía más bestias, porque tienes el problema de la soberanía que dice, claro, el cloud en manos de quién está. Oracle, Microsoft, AWS y Google. Eso es el cloud. ¿Sí? Hay algunos proveedores europeos, pero son pequeñitos. Y dice, ¿cuál es hay una orden presidencial por ahí que dice, si la administración americana o un juez americano pide a una empresa americana que le proporcione datos sobre cualquier persona americana o no americana, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer sin avisar al cliente. ¿Vale? Y dices, bueno, pero la información está encriptada, sí, pero ¿quién guarda las claves? Son estos 4 también. Igual no es el mismo que tiene los datos, pero da igual. Así que esto que da pues, un problema. Y toda esta gente quiere intentar procesar los datos en local. Por tanto, vamos por ahí. Pero dices, pero los modelos son tontos. Pueden hacer cosas, pero no esperes qué cosas. Dice,
¿por qué no le metemos un router? ¿Sí? Y dice, y un router es el que decide, es otro LLM. O sea que hay dos LLMs en el iPhone que tengo allá. Y uno lo que hace es decidir si el request se hace, si el prompt se valida, se ejecuta en el móvil, o si es muy complejo y no hay temas confidenciales, lo puede escalar al siguiente nivel, que puede ser un nivel intermedio. ¿Sí? Pensemos que, por ejemplo, las telecoms pueden poner modelos en el Edge, en algunos lados. O puedes enviarlo a un data center o una gigafactoría. Y aquí ya empiezan a pasar cosas interesantes. Si tienes ese router, el router va a funcionar más o menos bien. Ese router, claro, es un activo estratégico. Es quien decide quién se va a llevar el dinero en el proceso en el cloud. Y eso tiene una relevancia. Así que en esta ronda, por ejemplo, entrarán también, o ha confirmado Samsung. Bueno, esta ronda que no existe. ¿Vale? Entonces te das cuenta que aquí se trata de eso, pero también se trata de tener un ecosistema. Y te das cuenta luego en algún momento que claro, tal como concebimos nosotros lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, con los modelos de lenguaje, que esto no va a funcionar solo así. Que eso de utilizar el cloud para encender una bombilla, para cosas, ¿sí? Iba a decir encender una bombilla, pero Alexa no lo utiliza así. Pero no se puede procesar los requests más tontos en el cloud, no se necesita. Se pueden procesar antes, esto como la naturaleza. ¿Sí? Nosotros hay multitud de animales, más listos o más tontos, el hombre no sé dónde está exactamente, pero se puede ir pasando de uno a otro. 5 minutos, uy, sí que se me va la olla. ¿Ves? Le he pedido que me... sí. Y claro, entonces proporcionas esto y tal. Y dices, bueno, y finalmente dices una cosa importante, y Multiverse puede hacer modelos. Dice, sí. Pero puede hacer, dice, ¿le sale eficiente hacer modelos? Pues mientras haya modelos de código abierto que tú puedas modificar y revender, pues no. Dice, ¿quiénes son los mejores modelos de los mejores modelos de código abierto? Bueno, de código, de pesos abiertos que tenemos. Dice, son los chinos. Hay un problema con los chinos, ¿no? Eso de que les preguntes por Taiwán y tengan su qué, le preguntes por Tiananmen, no sé qué, y si los vas a utilizar para labores, por ejemplo, de defensa, dice, ¿y qué hará el modelo? ¿Qué diablos? Si estamos en un entorno complicado, con conflicto con China, y le preguntas algo, ¿va a responderme sinceramente o me va a hacer como un humano que va a pensar, uy, espérate, ¿qué quiere hacer y qué es lo que debo hacer? Y me va a contestar otra cosa. Entonces decidimos, bueno, pues vamos al tensorizar los modelos, eso te permite ver cuáles son las correlaciones que hay, cómo está montado un LLM, y podemos eliminar algunos de los bloqueos, que no son guardrails, que no son guardarraíles, ¿sí? Sino que son bloqueos hard, de los duros, de los que han hecho un reentrenamiento de modelo, han modificado los pesos, han hecho todo. Y ponemos. Entonces, te das cuenta que puedes usar modelos, que los modelos chinos se han entrenado con todos los datos que han podido, ¿sí? Y que después han puesto estos bloqueos. Si quitas estos bloqueos, los modelos chinos empiezan a hablar de Tiananmen, de cuántos muertos ha habido desde la Revolución Comunista, de cuáles son las consecuencias de las políticas de Xi Jinping respecto a la libertad en China en los siguientes años, y que fue muy gracioso hasta que salió en el MIT Tech Review. Pues si Xi Jinping tiene un parecido a Winnie the Pooh. Sí, que nos ha hecho gracia a todos menos a los chinos. Vale, entonces eso. Sí, pero bueno, te dan unas posibilidades ahí de crecer. Así que podemos coger esos modelos y utilizarlos. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sé. Europa está muy retrasada, pero muy retrasada. Estamos por detrás de China y de Estados Unidos. Empresas que puedan proporcionar modelos, de acuerdo con los grandes fondos de capital riesgo americanos, Axel, solo hay dos en Europa. Una es Mistral y la otra es Multiverse. Proporcionamos modelos diferentes, nosotros somos nosotros y de manera diferente. Ellos los construyen desde cero, nosotros así. Por cierto, también comprimimos Mistral y funcionan con accuracies superiores a las del original. Eso también quiere decir algo. Si os preguntáis en algún momento si un modelo más pequeño puede funcionar mejor que un modelo grande, eso depende de cómo lo comprimas y de lo que quieras, pero recordad siempre que el cerebro de Einstein quedaría el tamaño
¿sí? El peso, de hecho, sería inferior a lo que se considera el mínimo normal hoy día. Así que no solo es la cantidad de conexiones, sino también cómo están hechos las conexiones. Bueno, pues Europa está así, necesita este tipo de modelos, no tiene infraestructura propia, ahora se están construyendo las gigafactorías, estos grandes data centers. Seguramente nosotros en Multiverse creemos, yo antes creía que nos íbamos a ir todos al carajo con las inversiones en data centers. Ahora empiezo a tener mis dudas a la vista de cómo consumen los agentes esos recursos, como si no fuera un mañana, como si no hubiera un mañana. Nos carecemos de esas infraestructuras, se están levantando. Como he dicho, carecemos de modelos, carecemos de la implantación, no estamos implantando tanto como los chinos o los americanos esos tres efectos, pero sobre todo, creo que carecemos de la ambición de otros, ¿sí? Que con menos pueden llegar a más. Yo no era así, a mí me convirtieron así en Canadá a base de palos. ¿Vale? Recordad, me humillaban cada vez que me presentaba, que eso era cada 2 días. Entonces, pero al final lo acabas pillando. ¿Cómo va eso? Y por tanto, si quieres mantenerte en este tipo de negocios fundamentales, tienes que de modelos fundamentales, de AI fundamental, de AI básica, tienes que crecer al ritmo que crece el mercado. Eso significa, te guste o no, que tienes que ir para arriba muy rápido. El tiempo es lo único que no tienes, que el funding es fundamental, por el hecho de que tienes que ir rápido, que si te caes de esa ola, tienes problemas para subirte otra vez. Eso es como hacer surf. Como mientras estás en la ola, todo parece fácil y te va llevando. Pero como te caigas, ¡ay Dios! Y que eso son las ventas. Yo creo que me he consumido los 40-45 minutos, o sea, y seguramente tendrán recriminaciones o preguntas o insultos también. Eso ya me ha pasado. He sido profesor, estoy acostumbrado. Muchas gracias. Esto es lo mejor. Los aplausos es que no puedo con esto de bien. Bueno, pues igual abrimos un turno de preguntas. Yo tengo unas cuantas, pero vamos, el tiempo es para vosotros y vosotras. Así que, pues bueno, nos podemos sentar nosotros. Sí. Y el micrófono lo dejamos para... ¿Para aquí? Sí. Sí. Empiezo yo. Y luego ya no... Sí, claro. Todo el proyecto, toda tu experiencia. Muchas gracias por compartirlo. Y yo tenía una pregunta desde el punto de vista tuyo estratégico. ¿Cómo planteas el factor diferencial de forma defensiva respecto a otras empresas que, viendo que habéis abierto este camino, puedan intentar imitaros? Sí. A ver, esto sí, está conectado. No. A ver, esta es una pregunta muy importante porque esta es una pregunta que te preguntan los inversores. Estas de las que tienes que tener preparadas al 100%. Entonces, lo primero, os voy a dar la respuesta canónica y luego lo que exactamente cómo va. En general, lo que tienes que decir. Primero, tenemos posiciones defensivas duras. Tenemos más de 200 patentes. Patentamos más en Quantum más que el CSIC. En Quantum en Europa somos la cuarta institución por número de patentes en los últimos años. Después de la Agencia Atómica Francesa, del CNRS francés, creo que IQM es horrible porque eso se hace en hardware cuántico y patentar más y está Multiverse. Vale. Pero los algoritmos están patentados. Estas dices una. Dices, la segundo punto de defensa, dices, esto es difícil. No hay tanta gente que se dedique a Quantum. ¿Vale? Entonces, este es un expertise que es difícil. Pero luego, los de Tensor Networks, eso es una subespecialidad de Quantum. Estos son todavía más raros. O sea, estos tipos, los que quieren salir de la academia, ¿sí? Son poco, porque normalmente las empresas son el diablo, ¿sí? En según qué ámbitos. Dicen, vale, pero de verdad, aparte de esto, ¿sí? Depende de tu posición competitiva. Entonces, primero, el tamaño. El tamaño importa mucho. El tamaño importa, de verdad. O sea, puedes ser no tan bueno como los demás, pero como seas grande, los demás tienen un problema. ¿Sí? No eres tú. Entonces, esto es otra razón para crecer. Segundo,
Si tú te posicionas como que estás proporcionando modelos pequeños, medianos y grandes conectados por el router se llama ASNAG. Solo los más frikis sabrán que ¿hay alguien que lo sabe lo que es un ASNAG? Vale, esto solo es para muy frikis. En El Señor de los Anillos, ASNAG es el nombre del anillo en lengua oscura. El anillo que los gobierna a todos, el anillo que los controla a todos y los atrae a la oscuridad. Este es el nombre del router. ¿Vale? Vale, si te posicionas así y estás proporcionando eso, te dicen, primero, los que son grandes van a hacer modelos pequeños. Bueno, los que son mega grandes van a la inteligencia general, artificial general, esos van a su aire, pero sobre todo la gente que quiere devices quiere modelos que sean más de código abierto. ¿Vale? Que se puedan, de pesos abiertos, que los puedas desplegar, naturalmente los vas a desplegar en dispositivos. Segundo, no quieren atarse con dispositivos. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Pues que ni los grandes van a tener interés en dominar toda esta escala, y además si lo tienen algún día el interés, pues seguramente lo que van a solucionar el problema es como lo hacen ellos, que es normalmente, chico, ¿por qué no hablamos? Al estilo de Microsoft, ¿por qué no te vienes al otro lado y hablamos? ¿Vale? Y segundo, por la parte de devices, que también podrías pensar, bueno, ¿y por qué uno de Samsung no puede hacerlo? Pues porque eso funciona solo para modelos de eso. Por tanto, hay un hueco competitivo ahí, ¿sí?, que de momento está funcionando. Por tanto, eso hay que controlarlo. Es todo junto. Pero tienes que ver, la gente quiere diversificar, los fabricantes, los clientes que están poniendo o, por ejemplo, en devices, el mismo Samsung quiere tener diferentes modelos adaptados para ellos, ¿sí? Y los que están poniendo, por ejemplo, devices en otros lados, no los que fabrican, sino los que los ponen, quieren que diferentes opciones para diferentes fabricantes de devices. Y eso significa, si me he explicado bien, pues no solo el device, sino los modelos intermedios, los grandes y todo esto. Y eso te da un cierto posicionamiento. Esto realmente es lo que, si creces y eres rápido y eres grande, se puede mantener, ¿sí? O parece que se puede mantener. Esto, recordad que hace 12 meses nadie sabía lo que era un data center y ahora, o sea, que esto va cambiando cada 6 meses. Gracias por la ponencia. Antes te he creído entender que no podréis vender la empresa ni aunque quisieseis. Y has dicho que ibas a explicarlo, pero se te ha olvidado. Tienes razón, sí. Esta es una historia importante. Mira, tú puedes, si controlas la empresa o sea, si tú estás en una empresa que es buena, es bonita, es grande, pero no es estratégica, ¿sí? Puedes hacer con la empresa lo que quieras, ¿sí? Pero si te relacionas con según qué gente, pues entonces, ¿qué quiere decir según qué gente? Si resulta que eres una empresa que está justo en las discusiones geoestratégicas de este mundo de dependencia europea, de soberanía europea, y has tomado dinero del Estado español, del Gobierno vasco, del Banco Europeo de Inversiones, todos y cada uno de ellos te han hecho firmar el acuerdo de que, por supuesto, la empresa no se va a mover de los headquarters de San Sebastián, por supuesto, la empresa no se va a mover de Guipúzcoa, por supuesto, la empresa no se va a mover de Euskadi, eso es con otros, por supuesto, la empresa no se va a mover de España, eso es con otros, y por supuesto, la empresa no se va a mover de Europa. Con lo cual, dices, bueno, joder, pues entonces puedo irme a Estados Unidos. Bueno, sí, tienes todos esos acuerdos, igual si los contestas, pero yo no soy ferrovial. Y enfrentarse con el Estado, pues tiene sus consecuencias. ¿Sí? Esto tienes que saber con quién te las juegas. Si digo con el Estado, lo digo con el Europa. Tenemos relaciones con Europa de primera mano. Y entonces dices, bueno, vale, pues esta es estratégica, ¿qué tienes que hacer? Si quieres aportar más valor, si quieres esto, pues como te piden, pues tienes que crecer un montón. Entonces tienes que hacer de lo que es una debilidad, que es que no te puedes mover en ser una virtud, que es, bueno, es que yo soy Europa. Es que yo soy el salvador de Europa y voy a crecer y si alguien se tiene que comer a otro, voy a ser yo, etcétera, etcétera.
¿Dónde acaba eso entonces? ¿Puedes vender la empresa? Puedes hacer que salga a bolsa, eso sí. Puedes hacer una IPO. Aquí tampoco hay que tener cuidado con lo que se dice. Puedes plantearte, el IPO normalmente se hace en el Nasdaq, porque eso tiene como 10 veces la valoración que tienes que hacer en otros lados, y puedes utilizar instrumentos financieros como SPAC, que te hacen las cosas más fáciles. Pero eso tiene sus complejidades. Luego, ¿cómo se ve eso en Europa? Porque entonces te entran de golpe muchos inversores americanos, entonces ¿quién decide? Etcétera, etcétera. Si estás metido en defensa, si estás metido proveyendo para administraciones públicas europeas, españolas y de otros países, si estás metido en proyectos de infraestructura soberana europea, si algo pasa, va a pasar un Airbus. ¿Qué quiere decir? Te coges las grandes, las fusionas, porque el pensamiento europeo, desde este punto de vista, ¿sí?, en la Comisión, en los otros lados, es ¿cuál es la empresa europea que ha podido competir simultáneamente con China y con Estados Unidos, ganando cuota de mercado y dominando y haciendo, no lo que le da la gana, pero casi? Y dicen, Airbus. Eso ha funcionado. Es cierto que luego Ariane no ha funcionado muy bien, pero bueno, eso ya te lo olvidas. Eso es otra cosa. Esos son cohetes y el Elon Musk está suficientemente loco como para hacer lo que hizo y fíjate cómo ha acabado. Pero, ¿puede pasar eso? Sí. Pero eso quiere decir que si estas son las dos opciones que tú tienes, las dos opciones te llevan otra vez a lo mismo, a que el tamaño importa y que tienes que ser grande. Porque si vas a hacer una IPO necesitas un tamaño gordo. Porque si no, después pasas por debajo de la línea de visibilidad de los potenciales inversores y eso te lleva a que el capital está atrapado, a valoraciones bajas, etcétera, etcétera. De eso tenemos ejemplos en España y tenemos ejemplos en Estados Unidos. Y la segunda cosa y si llegas aquí resulta que puede haber un proceso de concentración, sí, ahora se habla en Europa de concentración de quantum. ¿Cómo va la concentración empresarial? Esto es un asunto conocido directamente en Business Administration y todo eso. Aquí el tamaño sigue importando un montón. Tú puedes ser muy bueno y puedes tener la mejor solución, pero si tienes los bolsillos más gordos, ¿sí? Déjate. No sé si habéis visto, hay una serie en Apple TV que es We Crash. ¿Sí? Es la historia de WeWork. ¿Sí? O sea, eso es tremendo, porque las cosas que salen ahí, algunas yo las he visto, no en WeWork, las he visto y son de verdad. Pero hay una frase, cuando al final de WeCrash se pelea con Masayoshi Son, el de SoftBank, siempre está diciendo, bueno, en una pelea, sí, a ver si lo recuerdo bien, ¿quién es el que gana? ¿Sí? ¿El más loco o el más fuerte? O algo así. Entonces uno dice, lo argumentas, es este, no es qué. Y al final Masayoshi Son, no, en una pelea el que gana es el que tiene más dinero. ¿Sí? No siempre es así, pero desde luego se le parece mucho. Gracias. Bueno, yo podéis seguir pensando. Voy a bajar un poquito al terreno más de la gestión de la compañía. Bueno, yo he podido conocer startups, por supuesto, no con unos procesos de crecimiento tan vertiginosos como la vuestra, pero si algo todos me han dicho es que el crecimiento, más allá del tema de las rondas de financiación y demás, una de las cosas más críticas y que más se les ha escapado de la mano es el tema de preservar la cultura. Sí. Es decir, pasar en 7 años a tener 500 empleados, ¿cómo gestionar eso? Es decir, el ADN, los valores, la cultura dentro de la compañía, ¿cómo metabolizas eso? Sí, sí. Esto es muy cierto, muy cierto. Nosotros el año pasado estábamos en 200 y pico empleados y ahora estamos en 500. Joder. Aparte de ponerme nervioso, porque claro, esto siempre pone nervioso a todo, el preservar la cultura de Multiverse no es la misma del comienzo. O sea, y esto es algo que a mí siempre me pone algunos aspectos muy nervioso. Ya. El 70% de los empleados antes de Multiverse venían de fuera de España, de hecho. ¿Vale? Entonces, ¿qué valores quieres que se preserven y no consigues? ¿Sí? O sea, esto es una empresa de innovación.
Por tanto, es muy importante que haya innovación. Pero la innovación no puedes decir, innovemos, y venga, y sale. La innovación sale de errores como el dejar que te coman la cabeza los de research diciendo que van a hacer una cosa que luego se va de madre 3 veces, ¿vale? Y eso tienes que dejarles que aparezcan este tipo de cosas. Y eso sale de contacto, del rozamiento entre la gente, pero sobre todo de no tener miedo a romper cosas, porque al final, o sea, los errores que hemos cometido son tremendos, o siempre, ya habéis visto que nos intentamos guiar por el mercado, sí, pero aún así. Y sobre todo, a mí una cosa que me preocupa es la jerarquización y el instrumentar reglas y procedimientos. Yo vengo de finanzas. Reglas y procedimientos es lo que se hace. En un banco repartes emails y sigues esos procedimientos. Si no los sigues, pues tienes un disgusto con auditoría un día. Y viene a por ti, igual te encuentras en la calle. Pero es que aquí yo prefiero que vaya al revés. O sea, de veras. Ya sé que ahí podemos cometer muchos errores y además muy caros. Pero si no, no tendremos ese tipo de soluciones que no existen ahora, que nadie las ha pensado y que son las que nos valen para competir. O sea, no recuerdo cuántas veces nos han... es decir, hemos tenido algunos disgustos, por ejemplo, en algunos temas de tech por demasiada jerarquización. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces dices, pues no, renuncias. No. O sea, sí, sigues adelante. Y resulta que recurrentemente aparece alguna solución buena. Esto parece que estamos todos locos y nos decimos que sí podemos hacer una cosa y luego resulta que eso. Pero es eso. Es muy difícil preservarlo. Nosotros intentamos hacer también de todo. Pues bueno, pues que haya las típicas historias de reunirte regularmente, de transmitir y tal. Pero vamos a ver, cuando tienes crecimientos de este calibre, chico, yo no soy tan bueno como para eso. La estructura, tienes que verla así. Tenemos recurrentemente una de las cosas que se nos quejan algunos inversores es decir, oye, pero tú no tienes un jefe de ventas. Yo he hecho ventas antes y tampoco es que sea bueno de jefe de ventas, pero yo he sido jefe de ventas, ¿vale? Puedo gestionar. Y tengo 3 equipos comerciales. 3 equipos comerciales con permiso para competir entre ellos, incluso en el mismo cliente. Eso te lleva a disgustos con algunos clientes, pero en mi experiencia es más fácil que no vayan a un cliente alguno de ellos que vayan y coincidan con el mismo cliente. Bueno, es una visión. Pero aparte de estos, de mí dependen, pues vale, recursos humanos, depende de tech, depende finanzas, funding, depende también research, no sé qué te dicen, pero tienes mucha gente, te tienes que buscar a alguien, seguramente tienen razón, porque también yo delego mucho, ¿sí? Y pues bueno, algunas veces va bien y otras va mal. Pero les digo, bueno, ¿cuánta gente tiene Jansen Juan debajo? Tiene 35, es mejor que yo. Así que si él tiene 35, yo puedo tener 10, ¿no? Y ya está. Pero, por mucho que lo intentes, eso no lo preservas. Y en estos momentos, atracción de talento, ¿qué puestos demandáis y Sí. no tenéis? Sí, esto es importante. A ver, la atracción de talento tech en general, ahí tenemos, antes de esta última ampliación, estábamos aceptando 1 de cada 1000 currículums. Eso es una burrada, es una burrada. 1 de cada 1000. Esto, repito, no es un error. No es un error. Entonces, ¿por qué 1 de cada 1000? Primero, porque eres muy grande, ¿sí? Porque hay pocas empresas donde tú puedas jugar con juguetes gordos. ¿Qué quiere decir? Tú quieres hacer LLMs, quieres hacer este tipo de cosas, quieres estar en sitios donde cualquier experimento que vayas a hacer son 200.000 euros y se va a la mierda y nadie te dice nada, ¿sí? Y puedes jugar con ordenadores cuánticos. ¿De estas empresas cuántas hay? ¿De dónde recibes currículums, por ejemplo? Mira, aparte de España, por ejemplo, Canadá, India, los que quieras. Del norte de África, que estos son casi todos son norteafricanos, pero son franceses de educación, ¿vale? De Alemania, de UK,
De Estados Unidos tenemos menos, esto de que viene la gente de Estados Unidos. Porque Senior, con familias, esos son menos. Y esto tienes razón, porque es un tema que salió, por ejemplo, en discusiones en San Sebastián con el ayuntamiento y tal. Cuando tienes que traer gente con familias, esto es complejo. Te vienen. Pero luego hay ciertos problemas con la educación, particularmente en San Sebastián, sí, porque son gente, te viene, por ejemplo, gente de la India, gente senior, ojo, estamos hablando de gente con 30 y pico, 40 años y con un hijo o 2 hijos. Entonces, por ejemplo, los idiomas, ¿sí? Yo no tengo la suerte de hablar euskera, yo hablo catalán porque vengo de por allá, a pesar de ser de Pamplona. Esto es curioso, pero eso les puede tener problemas, pero estos son pocos. Los jóvenes no tienen tantos problemas. Segundo problema, la vivienda. La vivienda es un problema del copón, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos pisos también donde pueden haber habitaciones mientras los buscan otro. Pero claro, estamos hablando de gente que son unos cracks, muchos de ellos, o todos, y que tienen 20 y pico de años o tienen 30 y pico de años. ¿Estos qué hacen? Estos se cogen entre varios un piso y comparten las habitaciones. Esto no se lo puedes pedir a una familia. Pero, claro, esto nos ayuda. O sea, que esto que tenemos nosotros no es que sea falso, pero tiene unas connotaciones. 10 años de aquí en adelante, pues no sé qué pasará, ¿sabes? Porque hay algunos que se van y algunos son, por ejemplo, cuando tienen la familia, les crece y tal, quieren volver y ya está. Nosotros estamos en muchos países. Aparte de estos, estamos en Alemania, en Francia, en UK, en Italia, aparte de España, naturalmente, aquí hay varias ubicaciones, y luego en Canadá y en Estados Unidos. Los perfiles son diferentes a lo que estamos habituados. Entonces eso te permite este tipo de atracción. ¿Tenemos reconocimiento en muchas universidades? Sí, sobre todo en la parte técnica. Normalmente eso. Tenemos, una vez que hay algunas nacionalidades, eso lo ves con las nacionalidades. Los primeros indios tardaron en llegar, pero después de eso, aquello fue una avalancha. Por ejemplo, en Alemania teníamos pocos, pero claro, los contactos con las universidades de allá, sobre todo en la parte de Quantum, en la parte de Tensor Networks, claro, éramos conocidos. ¿Cuál era el sitio, uno de los sitios donde podías venir a Multiverse? Esto. Sí. Sí. Lo que nosotros miramos, los perfiles técnicos, primero, los perfiles técnicos. Los perfiles técnicos son de dos tipos. O bien suelen ser de físicos, algún matemático, sobre todo aquellos que están orientados a Tensor Networks o a Quantum, que son los que trabajan en Research y también en una parte de la producción que se dedica a soluciones de Quantum, que son los que tienen Singularity como solución y eso. Estos son unos, y luego los otros suelen ser ingenieros en buena parte, curiosamente, y suelen ser ingenieros con experiencia previa en algunos lados que han tenido exposición a inteligencia artificial, pero algunos a LLMs. En la universidad no siempre se tiene esta exposición. ¿Qué quiere decir? Tú puedes enseñar los LLMs en las universidades y todo eso, pero a la hora de ir a jugar con una cosa gorda, entrenar una cosa gorda y tirar adelante, eso es caro. Entonces, y las universidades aquí y en todos los lados tienen un nivel de financiación que es el que es. Por tanto, si tú quieres ir a serio, tienes que ir a alguna empresa. Ingenieros o informáticos. Estos son otro perfil, también con ciertas especializaciones, por ejemplo. Y aquí entran todos los de MLOps, que esto ya no tiene nada que ver con Quantum, estos son los propios de estos. Y luego tienes, en general, perfiles técnicos que te pueden valer para todo. Pero lo que buscas es no solo la especialización técnica, sino que tengan algo. Intentamos ver, y no lo conseguimos, naturalmente esto es muy difícil, que tengan, creo que te lo decía a ti, yo no sé si esto se puede decir o no, así, pero un currículum tiene que tener hostias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás pasando los currículums, entonces dices, hostia, ¿sí? Hay algo que te llama la atención, algo que ha demostrado que ese es un rara avis. Igual estamos todos un poco pirados allá también, ¿eh? A veces el ambiente multiverse tampoco es de lo más sano, a veces en el sentido de que ves algunos estamos un poco oídos de la olla, pero así yo creo que nos juntamos todos allá. Esos son los perfiles. Pero incluso luego en la parte de ventas también
son ingenieros de telecomunicaciones, de químicas, de todo este tipo de cosas. Y luego, claro, eso sí, la gente de business, sobre todo los de finanzas, y eso déjate de historias. Eso tiene que ser gente seria que sepa lo que se lleva entre manos. Los que llevan la parte de, claro, auditorías, due diligence y todo eso, estos vienen de las Big Four y tienen experiencia. Y la parte de funding, bueno, la directora es Marta García, es de las primeras que llegó a Multiverse. Y esta viene de banca corporativa. No había hecho funding antes, había estado en banca corporativa en Londres. Ahora sí que tenemos gente que viene de funding, pero ha ido generando. Hay una cosa que es importante aquí, y es las startups y las scale-ups crecen mucho, mucho. Entonces, los puestos los sueles llenar primero comenzando por los de dentro. Tú puedes rellenar algunos puestos especiales. Si yo quiero uno, ahora estamos buscando, por ejemplo, gente para PR y comunicaciones. Pero para eso, en según qué países te muevas, esto no es alguien que haya hecho que esté puesto por aquí. Necesitas a alguien que tenga los contactos, que llame al Washington Post y le cojan el teléfono. Esto es PR a este nivel. ¿Vale? Vas a otro lado. Y cuando buscas ahora jefes de ventas, pues son gente que dices, bueno, pues que venga, quiero a alguien que haya venido, por ejemplo, de una Big Four o de Accenture, no sé qué, y que conozca a todos estos. ¿Sí? Pero en general el resto, ¿sí? La parte técnica, pues tú promocionas. Y promocionas a gente que no tiene el perfil adecuado. Pero esto es la vida. Quiero decir, si es muy malo, pues ya veremos qué hacemos con él. Pero en general les tienes que dar la oportunidad. Porque has dicho que tienen que romper cosas y joder que si la rompen. Sí, eso. Y luego, lo más difícil, una de las cosas más difíciles que hay, claro, aquí por lo menos estamos en economía de empresa. Aquí sí que no es raro decirlo, pero según en qué facultad vas, igual me pegan. ¿Sí? Pero si quieres llorar de verdad, tienes que poner algunas carreras técnicas, como alguna que he mencionado, de de física, matemática, y lo pones delante de un cliente. Y entonces sí que vas a llorar. O sea, yo he visto intentar explicar con ecuaciones diferenciales lo que hacemos a un cliente. Bueno, en fin, vale. Ay, perdona, ojalá no seas de estos. Sí. No, sí. 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 Sí, te lo explico. Lo que utilizamos son los métodos inspirados en la cuántica que he explicado antes, ¿vale? ¿Puedes utilizar en teoría un ordenador cuántico para comprimir un modelo? Sí. ¿Sí? Los algoritmos, los de Tensor Networks vienen de allá, pero no es como lo utilizamos. Para comprimir un modelo hay diferentes etapas. La primera es tensorizar el modelo y analizarlo. Esta es realmente la parte que tiene que ver con la computación cuántica. Pero no se hace en un ordenador cuántico. Tú lo tensorizas, lo miras, estudias las correlaciones, determinas qué parte cuáles correlaciones son importantes, cuáles no, y decides qué partes del modelo puedes quitar o no. Esa es la parte que tiene que ver. Pero esto es en ordenadores clásicos. Esta parte cuesta tiempo, pero no es la más importante. La segunda parte es el pruning. Lo que has decidido que quitas, lo quitas. ¿Vale? Perfecto. Esa también es un ordenador clásico de toda la vida. Y la tercera parte, que en general lo hacemos así y en otros lados es opcional, es el healing up del modelo. Igual que a mí siempre me gusta explicarlo desde el punto de vista médico. Dices, si te hacen una operación de neurocirugía, después vas a rehabilitación. Pero no, ¿sí? Y entonces allá pues tienes que hacer unos ejercicios. Pero eso no significa que tengas que aprender otra vez todo lo que has aprendido desde la escuela. Pues ahí es lo mismo. Ahí es un pequeño fine-tuning, un pequeño reentrenamiento que es con muy pocos datos y además con otro tipo de algoritmos, pero también se hacen ordenadores clásicos. Vale. Por tanto, lo que utilizamos son ordenadores clásicos y GPUs para entrenar un modelo. Esto, ¿cuánto dinero te puede costar? Depende del tamaño del modelo. Los más pequeños pues pueden ser unos decenas de miles, ahora sí. O te puedes ir al millón y luego puedes gastar varios millones en comprimir, por ejemplo, un DeepSeek de 700 billones o así.
¿puedes correr? Que esta es una pregunta que nos las hacen a veces. ¿Puedes correr un ordenador, digo, un modelo de LLMs en un ordenador cuántico? La respuesta es sí. Lo puedes hacer, siempre y cuando el modelo sea extremadamente pequeño, o sea, ¿sí? Y lo puedas correr solo durante muy poco tiempo, porque los ordenadores cuánticos son como son. Tienes el número de qubits que son, no son perfectos, y el tiempo de coherencia, que es el tiempo en el cual tú tienes una serie de efectos de mecánica cuántica ya, y es el tiempo que te limita la duración del programa, pues te entre allá. Por tanto, ¿nosotros hemos hecho ese experimento? Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona bien? Funciona de puta pena. ¿Vale? ¿Habla el ordenador cuántico? Y tanto que habla. Hay un chatbot. Pero, vamos a ver. Sí. Eso, la expresión que he utilizado de pepena igual se puede luego eliminar. Estaba ahora. Dice, si se suministra nos suministran un ordenador cuántico, ¿vale? Con corrección de errores, tal como por ejemplo los que ha prometido IBM para el final de esta década o comienzo de otra, ¿eso puede ser un game changer? Sí. Eso puede ser un game changer, particularmente en el training, ¿sí? Porque a pesar de que un ordenador cuántico normalmente, sobre todo con la tecnología de IBM, no es otra cosa. Bueno, estoy exagerando, eso se van a enfadar a IBM. Vamos a entrecomillarlo. Que una nevera grande. Es una nevera muy fría, estás poniendo unos circuitos electrónicos a temperaturas de milikelvin y allá es cuando se empiezan a desdoblar y entonces los algoritmos son diferentes. ¿Te permite eso o te debería permitir eso en el futuro, no ahora? ¿Sí? ¿Entrenar más rápidamente? Sí. En tema de inferencia, ¿te debería permitir un ordenador o cuántico hacer una inferencia más rápida? También. ¿Es más eficiente los temas de enfriamiento, teóricamente, que de este tipo de circuitos, que enfriar todas las NVIDIAs? Pues es posible que también. Pero todo esto es más experimental. ¿Dónde está la situación actual? Nosotros hemos corrido eso, sí que funciona mal, contesta bien y dura lo que dura el circuito cuántico en coherencia. Pero lo que hacemos es, eso tiene que funcionar tanto en inferencia como en compresión en clásicos. Bueno, yo creo que vamos a finalizar. Sí, venga, última pregunta. Has nombrado a DeepSeek. DeepSeek tuvo el mayor hype que ha corrido. Que ha corrido corrió como la pólvora y todo el mundo se enteró de que habían conseguido, pues, a base de matemáticas, comprimir, barato y tal. Gran parte de lo que tú has explicado. Es decir, ¿cuándo vais a dar vosotros un Esta pregunta. ¿Quieres? Sí. No, bueno, hay diferencias. O sea, DeepSeek es cierto. Sí, DeepSeek está comprimido, es uno de los modelos y funciona bastante bien. De hecho, DeepSeek a mí me gusta como modelo de backup cuando el router decide que ¿me oís? Sí. El router decide que no es suficiente. En nuestra app, por ejemplo, que es de modo todavía, pero está ahí, tú puedes determinar qué modelo es el que va a contestar. A mí el que me gusta es DeepSeek, pero bueno, Qwen tiene más fama últimamente y todos estos. DeepSeek tiene mucho hype porque dijeron que habían gastado 5 millones en eso y 5 millones debe ser cierto que la última ronda de entrenamiento costó 5 millones y los otros 500 de algunos que decían americanos pues no se contaban. Y además pues parece que hubo un distilling de algún modelo americano que todavía, yo creo que todavía están buscando culpables en OpenAI. Vale. ¿Qué oportunidades y qué riesgos hay aquí? Esto es importante para que veáis cómo va esto. ¿Podemos hacer un modelo grande nosotros? Sí, podemos hacer un modelo grande nosotros. ¿Cuánto costaría hacer un modelo grande, 700 billones o una cosa de estas? Pues seguramente un modelo de ese calibre nos iba a costar varios de cientos millones. ¿Es asequible? Sí. El problema no es ese. El problema es que si tú... ¿Cuáles son las últimas, voy a empezar por ahí, cuáles son las últimas rondas de los que hacen modelos buenos? Pues 20 billones, cosas de estas.
Entonces, y eso nos ha pasado, ¿eh? No, en algún momento. Cuando nosotros exploramos, bueno, se puede hacer una ronda todavía más grande y entrenar un modelo propio, porque estaría bien tener un modelo propio pues de este calibre y tal. Si tú vas a un inversor y le dices hoy día que tú quieres hacer un modelo grande con 500 millones o con 1 billón, lo que te mira y no te pregunta si la tecnología tuya es tan buena que lo puedes hacer. Lo que te mira es te dice, chico, tú no te enteras. Porque generas desconfianza. Ese es un problema. Hace un año tú podías ir y decir que ibas a levantar una ronda de 500 millones para hacer un modelo mega grande. Y puede que te hubieran creído. Hoy vas y te dicen, esos son 5 billones por lo menos, porque es lo que les cuesta a los americanos. Y tu tecnología está muy bien, pero estamos hablando de serious money y, chico. Entonces, ¿cómo hay que hacer eso? ¿Podemos competir y hacer un modelo grande? Se puede hacer. ¿Le faltan en Europa modelos grandes? Sí, le faltan. O sea, si tú quieres hacer hoy agentes, la gente utiliza el Codex o utiliza alguno de Anthropic o lo que sea. ¿Puedes utilizar alguno de Europa? Tienes alguno de Mistral, pero eso no es lo mismo. Dice, ¿le faltan en Europa modelos soberanos muy gordos? Sí, es un agujero que hay en Europa. La soberanía europea está como un gruyer. Dice, ¿y si me pagan, lo puedo hacer? Claro, pero eso, si nos ponemos en soberanía, alguien va a tener que pagar parte de ese modelo y yo voy a requerir funding especial para ese modelo. Si no, lo otro es muy peligroso si vas a los inversores y mezclas esto y pides el dinero. Porque la respuesta es que empiezan a desconfiar de tus capacidades, por buenas que sean. Dice, mira, he hecho sí, pero estás hablando de competir con uno de los grandes. Eso no funciona. Es muy peligroso. Muy bien, bueno, pues solo nos queda agradecerte, ha sido extraordinaria la conferencia y la charla final. Quien lo hace también, lo siento, pero suele volver. Así que pasas a formar parte del club de amigos del máster y de los másteres y estaremos en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias. A vosotros. Sí, yo tengo un corazoncito y un ego así. Aplaudir, por favor. Ah, tenéis un pin. Excelente logo, que ya sabes quién lo hizo, ¿no? Sí. Vale. Espera. A ver si... Pero una foto, ¿no? Ahora es como ¿Tienes salgo, el chaleco? como foto en la foto, así. Hey. Bueno, ahora ya habéis visto por qué decir un profesor bien votado, porque soy un pedazo de payaso. A ti juega a vosotros.